Quisiéramos señalar que el martirio no es necesariamente útil. Pedimos al instrumento que examine estos conceptos, que valore y discrimine su posible veracidad, y si los considera precisos, sugerimos que deje el poder de realizar esa valoración en manos del grupo de apoyo, cuyos intereses se hallan mucho más equilibrados que los suyos. Permitir que las decisiones se tomen sin expectativas concretas o apego a los resultados. Tengo que hacer una pequeña nota aquí. La traducción en español está mucho mejor o mucho más explícita que la del inglés. A veces pasa eso y no lo menciono. Aquí se entiende mucho mejor que en inglés. Al menos yo lo entendí mucho más aquí que en inglés porque no está bien, no sé. Rano lo dijo muy bien en inglés para mi entendimiento, pero aquí sí está bien explícito. Primero, estamos hablando del martirio o el mártir, ¿okay? Que no es necesariamente útil. Esa idea de vivir y desvivirse, mejor dicho, por los demás no es útil, ¿okay? Expresa la cualidad del ser, por supuesto, pero no lo expresa de manera completa. Y esto es algo que yo estaba hablando con respecto a esta sociedad en la que vivimos ahorita. Y con esta sociedad me refiero a la sociedad espiritual. Hay muchas personas que dicen, bueno, debo ser puro amor, debo ayudar a la gente, debo hacer esto y me desvivo, quiero ayudar. Y yo he mencionado esto antes, pero recuerdo, nunca se me olvidó una chamana, una vez me dijo, primero ayúdate a ti que a los demás. Si no te conoces a ti mismo, no puedes ayudar ni conocer a los demás. Entonces es lo mismo. En este caso, el martirio no es útil porque te estás desviviendo. Es tu voluntad y nadie te dice que no. O sea, tú puedes vivir tu vida como tú quieras, pero eso invita mucho a un desbalance por falta de sabiduría. Les dice, pedimos al instrumento que examine básicamente estos conceptos, lo que ellos están diciendo. Ral está diciendo, pedimos a Carla que examine esto que le estamos diciendo, que valore y discrimine su posible veracidad, es tu discernimiento, y si los consideras precisos, sugerimos que básicamente lo consulte con Don y Jim, cuyos intereses se hallan mucho más equilibrados que los de Carla. En pocas palabras, Carla era fanática al servicio del contacto y Don y Jim eran un poco más equilibrados en eso. Entonces, pero Carla tenía su voluntad en esto y ellos lo seguían. Entonces eso fue lo que invitaron. Finalizan diciendo permitir que las decisiones se tomen sin expectativas concretas o apego a los resultados. Eso es otro importantísimo. No tengas expectativas y no vas a tener decepciones. Ok, voy a repetirlo. Sin expectativas no hay decepciones. ¿Sí? Porque cuando tenemos expectativas, juro y porque sí estamos creando decepciones. Posibles decepciones. Esto va con el simple hecho de nosotros esperar algo. Cuando esperas algo, créeme que te vas a decepcionar. Posible que llegue lo que tú quieras, dependiendo de las probabilidades que existan de esa esperanza. Pero si tú haces y actúas simplemente sin expectativa alguna, todo te sorprende y todo es una maravilla. ¿Ok? Entonces es un buen consejo lo que dice Ra aquí, de hecho. Buenísimo. Ahora, para hablar algo más del martirio. Esto es algo que algunas personas conocerán si están familiarizados con lo que es el verdadero, la lección gnóstica que nos deja Jesús y algunos apóstoles que pudieron dejar filtrar sus enseñanzas y otros que fueron ocultados, por eso que llamamos de ocultismo, y muchos de ellos fueron encontrados en la biblioteca de Nag Hammadi, que en realidad no es una biblioteca, sino el lugar donde los encontraron, Nag Hammadi, en el Medio Oriente. Y justamente ahí encontraron muchos textos, pero a lo que quiero hablar, para no desviarme con todo esto de los textos gnósticos recientes, esto fue en 1947 apenas que los descubrieron, es que las enseñanzas de Jesús en cuanto al mártir que era Jesús no es lo que nos proyectaron obviamente en la iglesia. Ahora, ¿qué pasó? El análisis de todo esto nos lleva a concluir que lo que Jesús expresó, que fue excluido por supuesto en el Nuevo Testamento, fue básicamente decir, no se preocupen mi gente, hermanos míos, discípulos míos, lo que ustedes van a ver, que van a crucificar, no soy yo. Y lo dijo básicamente en esas palabras. Pasa que a Jesús se le interpretaba de mil maneras, pero cuando él dijo, no, al que van a sacrificar no soy yo,
estaba hablando de su yo superior, básicamente estaba hablando. Vamos a ponerlo así de esa manera. Mi yo superior no lo van a poder sacrificar, no lo pueden matar. Eso fue lo que quiso decir. Pero si incluían eso, la idea del mártir en la iglesia ortodoxa que se empezó a armar en el siglo II, más o menos, en el segundo siglo después de Jesús, por supuesto, no hubiese podido seguir. Y hubo muchos mártires en ese entonces, que esa era la escuela de pensamiento que tenían. Que como Jesús se sacrificó, nosotros también nos sacrificamos, porque había persecución contra los cristianos en ese entonces y todo eso. Entonces los cristianos se lanzaban al martirio. Valentinus, que fue uno de los conocidos expositores de las enseñanzas gnósticas de Jesús reales, estaba en contra de esto, del martirio. O sea, si te van a matar porque eres cristiano y tienes una manera de poder salvarte, hazlo, ¿ok? O sea, no era renunciar, como los romanos eran tan salvajes como hacían, que tenías que renunciar a Jesús y todas tus creencias, todo, sino es complicado en realidad. La historia de verdad es fascinante, pero en cualquier caso, la idea del mártir que conocemos en las religiones es falsa. Ese no es el grado máximo de entrega hacia Dios. No, en lo absoluto. Es una distorsión de las enseñanzas que Jesús dejó para el uso y manipulación, como siempre, control, sobre todo control de las masas en la iglesia ortodoxa. Entonces, divórciense de esa idea de que uno tiene que ser un mártir. Y mientras más mártir soy, más pedacitos del cielo me estoy comprando. Eso es falso. ¿Ok? Así que abandonen eso. Y al menos manténganlo en su mente. Si no son, ténganlo siempre en mente, porque es importante. Aquí puedo extenderme, pero nos queda bastante que cubrir. Estamos todavía en la primera pregunta.